Ambientada en Italia, la película nos presenta a Sergio Morra, un empresario de Taranto que está cenando en su yate con un político reconocido de la ciudad. No es casualidad que estén alejados de tierra firme y del ojo público, pues Sergio gestiona un negocio ilegal de jóvenes prostitutas a las que ofrece a políticos, esto con el fin de obtener licencias al margen de los procedimientos habituales. En este caso, el político no esperaba la llegada de la cortesana, mas no puede evitar echar una miradita cuando ella lo invita a hacerlo. Luego de satisfacer sus necesidades con ella, el hombre accede a los pedidos de Sergio. El empresario lleva este particular negocio con ayuda de Tamara, una madre soltera irresponsable y sin escrúpulos, tal cual como él. Ya como han logrado todo lo posible en la aburrida ciudad costera de Taranto, los dos emprenden rumbo a la capital, Roma. Y es que mientras se divertía con la prostituta de antes, Sergio vio en ella un tatuaje de Silvio Berlusconi, un empresario, político, magnate de los medios televisivos e incluso fue primer ministro de Italia en varias ocasiones. En pocas palabras, una de las figuras más importantes del país, y Sergio quiere llegar hasta él. Una vez en el lado salvaje de Roma, conoce a Kira, una mujer misteriosa que le llama la atención de inmediato. Sin embargo, ella le deja claro que nunca la tendrá a sus pies, dado que ya está ocupada con Silvio. No por nada la llaman la abeja reina. Por otro lado, el exministro Santino Recchia trata de convencer a la diputada Cupa Caiafa de ayudarlo a sustituir a Silvio como líder de la coalición de centro-derecha. Se opone a la idea de que un anciano de 70 años retome un puesto importante en el gobierno, y eso sin contar que tiene muchos socios acusados de crímenes como fraude fiscal. Convencida por el argumento de Santino, Cupa abandona el bando de Silvio y promete apoyar a Santino en la pugna por la secretaría del partido. Volviendo con Sergio, lo vemos captando talento en los distintos negocios de Roma, desde la televisión hasta los deportes. De esa forma, reúne a un montón de jovencitas frustradas con sus trabajos que anhelan un cambio en sus vidas, y vaya cambio que Sergio les dará. A su vez, Tamara se encarga de seducir a Santino con el fin de acercarse a Silvio. El problema es que el político se pasa de la raya, así que ella amenaza con exponerlo públicamente, a menos que le dé una cantidad obscena de dinero. Lejos de aprobar esta táctica, Sergio se muestra decepcionado de Tamara y le advierte que nunca debió relacionarse con Santino. Mientras el empresario guía a su ejército de chicas por las calles de Roma, presencian cómo un camión de basura se desvía de la carretera para no atropellar a una inesperada rata. En consecuencia, el camión cae por un risco frente a las miradas nerviosas de las chicas. De pronto, el contenido del camión explota por los aires y tras una transición, lo que eran pedazos de basura se convierten en dulces alucinógenos que llueven sobre Villa Morena, una propiedad en Cerdeña, alquilada por Sergio. La mansión se convierte en el hogar de sus acompañantes, con todo lo que eso conlleva: drogas, alcohol, fiestas salvajes, libertinaje y demás cosas que debemos censurar. Sergio no eligió este lugar al azar, ya que se encuentra justo al lado de la residencia de verano de Silvio, de quien busca obtener su atención mediante las chicas. No obstante, pasan las horas y nada que el político se asoma, lo que disminuye la moral de los involucrados. Al menos algo bueno salió de la fiesta: la reconciliación de Sergio y Tamara, una reconciliación bastante física. Lejos de prestarle atención a sus molestos vecinos, Silvio se enfoca en recuperar el amor de su esposa, Verónica Lario. Diamantes, disfraces, chiste o una canción del confiable Marciano Apicella no son suficientes para calentar nuevamente a Verónica, la cual se encierra en sí misma. Y es que en su relación hay un tercero, Paolo, una especie de consejero de Silvio que lo sigue a todas partes, incluso en su propia casa, algo que incomoda bastante a la mujer. Aparte de eso, Silvio no tiene mucho más con lo que ocuparse, dado que su partido político, Forza Italiana, hace años que salió del poder. En cuanto a los negocios, sus hijos han heredado las empresas familiares y se encargan básicamente de todo. De los pocos encargos que le quedan a Silvio está la presidencia del famoso club de fútbol AC Milán, por lo que se reúne con un prospecto al que apodan como el heredero de Maradona. Con esa reputación, ¿quién no querría ficharlo? Para desgracia de Silvio, la Juventus, otro gran equipo italiano, ya le ofreció un contrato al futbolista. Desesperado, el empresario le ofrece chicas, dinero e incluso el dorsal número 10. Aún así, el futbolista, un hombre fiel a sus principios, afirma que no le gustan los presidentes que se entrometen demasiado en el ámbito deportivo. Al otro día, Silvio recibe la inesperada visita de Santino, el cual le confiesa que Tamara lo está chantajeando. Si no le entrega la cantidad de dinero exigida, ella revelará la infidelidad al país, arruinando tanto su reputación como su matrimonio.
Ante esto, Silvio accede a ayudarlo, con la condición de que recite un poema en su nombre. Enseguida, Santino se deshace en elogios hacia él, quien le responde con insultos, porque se enteró de sus intenciones de usurparle el trono del partido de centro derecha. Según Silvio, es el único político de Italia que ha construido su imperio completamente por su cuenta, mientras que Santino no es más que un parásito que vive del éxito ajeno. Por esa razón, espera con ansias a que su aventura con Tamara sea revelada. En la siguiente escena vemos a Silvio relajándose en las costas de Cerdeña, hasta que divisa un yate con las chicas de Sergio. Más adelante, Verónica le propone a su marido recuperar a Mike Borgiorno, un famoso presentador que llegó a ser considerado el mejor en la historia de Italia. No obstante, su marido está más ocupado viendo el yate con las chicas desnudas. Pese a esta pequeña distracción, Silvio invita a Verónica a pasear en una moto acuática, en un intento de reconquistarla. En eso el motor se apaga repentinamente, y lejos de solucionarlo, el anciano empieza a lamentarse de su falta de voz en el gobierno. Tiene tantos proyectos que contrastan con su poca repercusión en la actualidad, aun con todo lo que hizo por el país en el pasado. Sus quejas son interrumpidas por una tormenta que lo obliga a regresar a su residencia. Ahí Verónica le pregunta si recuerda la canción que sonó el día de su boda. Después de fingir no recordar la canción, Silvio le demuestra su afecto, llamando a Fabio Concato, quien le canta una domenica bestial, con la cual contrajeron matrimonio hace muchos años. Más adelante, Ennio Doris, empresario y viejo amigo de Silvio, se jacta de su enorme riqueza, elogiando al mismo tiempo el genio empresarial del político, que está más preocupado por haber perdido las elecciones por solo 25,000 votos. Y si se lo estaban preguntando, sí, ambos son interpretados por el mismo actor. Ante la inquietud de su amigo, Ennio sugiere que convenza a 6 senadores de unirse a su bando, con el fin de derrocar al nuevo gobierno de centro-izquierda. Silvio no se ve capaz de lograr esto, mas su amigo apela al viejo empresario que aún habita en él. Después de todo, amasó su fortuna como vendedor de ideas que revolucionaron Italia. Al recordar lo que alguna vez fue, Silvio se pone a prueba, llamando un número al azar de la guía telefónica. Cuando la señora le atiende, él recita todo un discurso, con la intención de convencerla de comprar un apartamento que claramente no necesita ni puede permitírselo. Si bien la retórica de Silvio es inigualable e incluso se entusiasma con sus propias habilidades, la señora lo tacha de estafador. Lejos de rendirse, el viejo vendedor les detalla las especificaciones exactas del apartamento, junto a los beneficios que vienen incluidos en el paquete. Esta vez la señora cae en el anzuelo y se dispone a vender su negocio familiar con tal de comprar el apartamento, si tan solo supiera que no existe. Una vez finaliza su entrenamiento autoimpuesto, Silvio comienza a persuadir a varios senadores para que se unan a su lado a cambio de dinero o dándoles un lugar a sus novias en películas o producciones televisivas. Lo que el magnate no sabe es que sus dispositivos están intervenidos y la prensa se entera de sus sucias tácticas para recuperar su poder político. Decepcionada, Verónica decide irse de casa y emprende rumbo a Camboya, uno de sus destinos soñados, al que él siempre se negó a llevarla. Con el tiempo, la soledad termina por superar a Silvio, quien accede a las peticiones de Sergio. Esto se traduce en una fiesta en su villa, con la mayor cantidad de chicas posible. En eso, el magnate se muestra encantado tanto por el ingenio de Sergio como por la belleza de Tamara, dejando a un lado a la que era su favorita, Kira. Como parte de su campaña política, las chicas de Sergio realizan un video musical, recalcando el patriotismo de Silvio, aunque a juzgar por la naturaleza erótica del video, dudo mucho que vaya a ver la luz. Durante una cena con sus incontables acompañantes, el magnate les cuenta un chiste, cuanto menos polémico. ¿Saben cuál es la diferencia entre el cristianismo y el comunismo? El primero predica la pobreza, el segundo la hace realidad. Todos los presentes se estallan de risa, a excepción de una muchacha llamada Estela, mucho más retraída que las demás debido a su religión. Al comienzo de la fiesta, Sergio le pregunta a Silvio por su futuro como eurodiputado cuando gane las elecciones. Lejos de escucharlo, el magnate prefiere disfrutar de las vistas. Creo que saben a lo que se refiere. Luego, él invita a Estela a sentarse a su lado, mas ella se ausenta de la mesa con una excusa falsa. Al ser testigo de esto, Kira se lamenta de que ya no tiene el favor de Silvio, solo porque no es tan joven como Estela. Hablando de ella, Silvio la toma por sorpresa en una habitación y trata de seducirla.
Lejos de ceder, Stella lo tacha de patético por intentar aparentar una edad que hace muchísimo que dejó de tener. Es triste y con la tristeza no puede dirigir un país. Arrepentida de unirse a las chicas de Sergio, la muchacha decide abandonar la villa de forma definitiva. Aún con el resto de muchachas a su disposición, Silvio no puede dejar de pensar en Stella, y especialmente en sus comentarios. Al final de la fiesta, Sergio y Tamara reconocen que haberse aliado con Silvio no les sirvió de nada en su ascenso al poder. Al contrario, el magnate los utilizó a ellos para satisfacer sus necesidades más oscuras. Al mismo tiempo que vemos a Silvio ganando las elecciones con su partido político y asumiendo una vez más el cargo de primer ministro, vemos que su mansión está repleta de muchachas que hacen lo que les plazca. Una fatídica noche, el centro de Italia es azotado por el infame terremoto de L'Aquila, que derrumba edificios enteros y destroza las carreteras. Esta emergencia nacional se convierte en una de las primeras responsabilidades de Silvio en su nuevo cargo, así que visita a los refugiados y promete construir nuevas viviendas. Sin embargo, de puertas para adentro, los dirigentes de Italia expresan su preocupación por su comportamiento en las cumbres internacionales, en las que anteriormente se ha mostrado demasiado amistoso. Silvio no cree que haya problema con eso y menciona que Churchill se hizo muy famoso por sus chistes. Entonces le recuerdan que Churchill debía exorcizar una guerra mundial. Con esto en mente, Silvio se prepara para ir a Nueva York con el fin de hablar en las Naciones Unidas, aunque una vez en el avión se redirige a Nápoles, donde celebra el cumpleaños número 18 de Noemí, una jovencita de la alta sociedad. En cuanto vuelve de su viaje a Camboya, Verónica expresa su intención de divorciarse de su marido, cansada de sus continuas aventuras con jovencitas que bien podrían ser menores de edad. Lo peor es que Silvio trata de rechazar estas acusaciones, lo que solo aumenta la ira de su futura ex esposa, la cual afirma que él nunca se ha preocupado por Italia, sino por sus propios intereses. No suficiente con esto, señala que todo lo que ha construido ha sido a base de trampas y de crímenes por los que han tenido que pagar sus socios. Entonces Silvio le sigue el juego y le pregunta por qué se quedó a su lado durante tanto tiempo, si piensa que no tiene ninguna cualidad. Devastada, ella responde que estaba enamorada. Esa es su cualidad, la hizo enamorarse. A medida que salen a la luz más detalles sobre su verdadera naturaleza, Silvio se encuentra en el centro de un escándalo político y ve cómo sus aliados, tanto nuevos como antiguos, lo abandonan. Ante el aislamiento social, Silvio finalmente invita a cenar a Mike Bongiorno a su villa, con la intención de recuperar el favor público. No obstante, le fastidia la actitud tan correcta de Mike y termina retirándose de la mesa. Solo en casa, Silvio activa el volcán falso en su jardín, una atracción que dijo que habría mostrado a todos sus invitados, pero que en realidad nunca encendió hasta ahora. Mientras tanto, en L'Aquila, los refugiados entran en las nuevas casas construidas para ellos por el primer ministro. En eso, bomberos logran recuperar una estatua de Jesucristo de los restos de una iglesia destruida por el terremoto. Los créditos van acompañados de una larga secuencia de los rostros cansados de los bomberos, tras una larga noche de trabajo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.